Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Números capítulo 19. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias Padre Celestial por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más de tu amor, de tus bendiciones, Padre. Bendito seas y alabado sea tu nombre. Gracias por darnos un día más para seguir aprendiendo de tu palabra, de tus enseñanzas. Un día más para darnos cuenta de nuestros errores y poder redimirlos, poder enmendarlos, Padre. Un día más para poder pedirte perdón. Perdón por nuestras faltas, por nuestros tropiezos. Un día más para poder hacer tu voluntad, para poder servirte en la manera que a ti te agrada. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros, por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo. Perdona nuestras faltas, líbranos de todo mal, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces ahora sí empezamos con nuestra recopilación. Como sabemos, en todo el tiempo que estamos leyendo, cada una de las normas, reglas y leyes que nuestro Padre daba al pueblo era para protegernos, ¿verdad? Como sabemos, en este caso, la limpieza que ellos tenían que mantener era, se puede decir, el máximo, el tope de todo. Tenían que permanecer siempre limpios y puros. ¿Para qué? Porque como sabemos el tabernáculo de Jehová estaba ahí, el tabernáculo de Dios Todopoderoso, que estaba lleno de su gracia, lleno de su gloria. Por lo tanto, cualquiera que estaba alrededor tenía que permanecer puro. Entonces por eso Dios les daba estas reglas, estas normas para que permanezcan puros. Y si por alguna circunstancia estaban impuros, supieran qué hacer para poder limpiarse y purificarse. Y de esta manera no les pase nada y seguir siendo parte del pueblo de Jehová. Pero como sabemos, si alguien no quería seguir estas normas, si alguien no seguía estas leyes, pues simplemente era expulsado. ¿Y qué significa ser expulsado? No solamente literalmente sacado del pueblo de Israel, retirado de ahí, sino que también se alejaba de Jehová, se alejaba de su protección, se alejaba de su amor. Entonces era algo mucho más allá que solamente sacarlo. Significaba todo, ¿verdad? Porque solo los que estaban en el pueblo de Israel, así sean extranjeros, si querían servir a Jehová, Dios los protegía y los cuidaba. Y Dios estaba con ellos. Pero si ellos no deseaban escuchar sus leyes, no deseaban obedecer sus leyes, pues por lo tanto eran expulsados. Muy bien. Entonces, una vez más, Jehová estaba cuidando de su pueblo y dio esta ley. ¿De qué era? Pues le dijo a Moisés que le diga al pueblo de Israel que traiga una ternera alazana sin defecto. ¿Qué significa alazana? Pues alazana, muchos de ustedes quizás ya lo saben, muchos otros no, pero alazana significa el color que debería tener la ternera, que es un color marrón, un color canela, medio rojizo canela. Ese era el color que tenía que tener la ternera. Eso significa alazana, es el color de la ternera. Entonces dice, dile al pueblo que traiga una ternera alazana sin defecto y que no haya trabajado nunca. Dásela a Eleazar el sacerdote y alguien la matará en su presencia. Eleazar mojará el dedo en la sangre y rociará 7 veces hacia el frente del tabernáculo, que era como un acto de expiación, ¿verdad? Rociar 7 veces el tabernáculo. Y aquí como vemos, el que mataba no fue Eleazar, ¿verdad? Otra persona vino a matar. También la persona que quemó no fue Eleazar, sino fue otra persona. Lo que sí hizo Eleazar, pero todos lo tenían que hacer delante de Eleazar. Y Eleazar entonces dice, después que Eleazar mojara hacia el frente del tabernáculo, enseguida alguien iba a quemar a la ternera en presencia de Eleazar. Entonces, cuando ya la estaban quemando, Eleazar tomará madera de cedro, ramas de hisopo e hilo escarlata y los arrojará en la fogata.
Como sabemos, esas ramas de hisopo eran unas ramas medias color, eran verde con lila, medias moraditas, que fueron las mismas usadas cuando usaron para pintar el arco de la puerta el día que el ángel de la muerte iba a llegar a Egipto. ¿Se acuerdan? Ellos mismos usaron estas ramas de hisopo. Y estas mismas ramas de hisopo es la que Eleazar tenía que poner encima de la ternera que se estaba quemando. Esas ramas de hisopo, más el cedro, más hilo escarlata, ¿verdad? Y eso lo arrojará en la fogata. Luego deberá lavar sus vestiduras y bañarse. Lavar sus vestiduras y bañarse. Siempre en todo momento Jehová nos está enseñando lo importante que es de estar limpios, de ser pulcros, ¿verdad? Sobre todo en ese momento ellos porque estaban cerca al tabernáculo. Pero también es importante que nosotros el día de hoy, como cristianos, como parte del cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, seamos como nuestro Padre le agrada, ¿verdad? Mantenernos siempre limpios, tanto una limpieza física, ¿verdad? Tratar de permanecer siempre limpios físicamente, pero también espiritual y moralmente, que es tan importante. Entonces, como sabemos el día de hoy, el tabernáculo no lo tenemos aquí, pero es importante, como les decía, si somos hijos de nuestro Padre, de nuestro Creador, si somos parte de la familia de Cristo Jesús, que demostremos nuestro amor con nuestras acciones y debemos ser un reflejo de lo que es nuestro Padre. Entonces, por eso es tan importante también nosotros mantener siempre una limpieza física, aprender también a ser organizados, que es lo que nuestro Padre siempre nos enseña, que tener organización para todas las cosas, para que nos alcance y nos dé tiempo para todo. La limpieza física, la limpieza en nuestro hogar, enseñar a nuestros hijos lo importante que es la organización y la limpieza, tanto física, ¿verdad? Tener los hábitos de limpieza, de lavarnos todos los días, como el hábito también de la limpieza espiritual y la limpieza moral. Entonces, la limpieza no solamente se refiere físicamente, sino espiritual y moral. Para eso es muy importante llenarnos siempre de cosas positivas, de cosas agradables, de cosas que le agraden a Jehová. Llenar tanto nuestra mente de nuestro corazón con cosas buenas. Por eso hay que tener mucho cuidado en las cosas que uno ve por la televisión, en las cosas que uno escucha en la radio. Que no sean cosas que vayan a desagradar a nuestro Padre, sino que más bien nos ayuden a crecer espiritualmente, a ser mejores seres humanos. Obviamente sabemos lo que a nuestro Padre no le agrada. Entonces tratemos de evitar cosas que nos vayan a hacer daño a nosotros, como por ejemplo quizás algunas películas de mucha violencia que están marcadas con R, pero realmente esas películas creo que ni siquiera para adultos, ¿verdad? Son demasiado fuertes, demasiado sangrientas. O aquellas películas de terror que nos llevan al susto, al pánico, a que nuestro cuerpo se sienta mal. Entonces, no es bueno ver eso y tampoco enseñar eso a nuestros hijos. Porque eso no nos está ayudando ni mental ni espiritualmente. Al contrario, nos llena de cosas negativas. Es importante por eso que pongamos mucha atención en las cosas que vemos en la televisión, en las cosas que escuchamos en la radio, en lo que queremos compartir y enseñar a nuestros hijos. Tratemos de permanecer siempre unidos a nuestra familia y recordemos que ser cristiano no significa que solamente son los domingos o un día a la semana o 2 días a la semana que voy a la iglesia o que hago eso. No, ser cristiano es 24 horas al día. Y como en la palabra lo dice, como padres debemos enseñar a nuestros hijos también la palabra de Dios 24 horas al día.
cuando caminamos, cuando vemos un programa, siempre está recalcando y enseñando lo que nuestro Padre nos enseña para mantener así una limpieza espiritual. Y también, como sabemos, lo importante de nuestra limpieza moral. Cuando vayamos a tomar decisiones en nuestra vida diaria, no tomemos en cuenta nuestra forma de ver la vida, de pensar, o como el mundo nos lo dice, porque sabemos que el mundo está equivocado, que el mundo hace ver las cosas que eran antes malas, las hace ver ahora como cosas buenas. Y como sabemos, eso está escrito en la palabra. Eso ya nos había dicho Jesús que iba a suceder. Entonces, sabemos que lo que Jehová nos ha enseñado, lo que Jesús nos dice, no ha cambiado. Permanece hasta el día de hoy. Y será así hasta el día que Jesús venga. Entonces, es importante que para permanecer limpios moralmente, hagamos las cosas como Jesús nos enseñó. Sigamos sus pasos exactos como Jesús nos mostró. No necesitamos guiarnos por nuestro propio pensamiento ni por el mundo, porque si lo hacemos, lo único que podemos hacer es alejarnos más bien de Dios. Sería darle la espalda a Dios diciéndole, yo sé mejor que tú, yo puedo hacer mis cosas mejor. Y eso es mentira, es imposible. Nuestro Padre es perfecto y en su infinito amor nos da todo lo que necesitamos para no equivocarnos. Nos da la guía que necesitamos para hacer su voluntad. Nos ha dejado su palabra. Y no solamente eso, envió a su Hijo Jesús a enseñarnos cómo debemos actuar, qué debemos hacer. Y lo único que nos toca hacer es obedecer y hacer su voluntad. De esa manera sabremos que estamos actuando y haciendo las cosas en la forma que Él nos dice. Y esto es absolutamente para todo. Hasta cuando vemos la televisión, cuando escuchamos una radio, cuando nos vamos de vacaciones, cuando vamos a tomar una decisión, cuando pasamos por algún problema, cuando deseamos hacer algo. En todo es importante, hasta para obtener un trabajo, saber si lo que hacemos está yendo de acuerdo con las normas y con las enseñanzas que nuestro Padre nos da. Porque Él lo único que desea es nuestra protección, así como vemos de cómo cuidaba a su pueblo, pese a que muchos de ellos eran tan arrogantes, tan egoístas, tan caprichosos. Pero aún así, nuestro Padre en su infinito amor siempre les daba la oportunidad para arrepentirse, para cambiar, para mejorar, para protegerlos. Entonces, aquellos que deseaban servir a Jehová, Jehová los cuidaba y los protegía. Pero aquellos que no, como sabemos, eran simplemente retirados de ahí y por lo tanto ya no tenían más la protección de Jehová. Entonces, acá vemos que en todo momento le dice, por ejemplo, después que Eleazar haga eso, quedará ceremonialmente impuro hasta la noche. Por lo tanto, deberá lavar sus vestiduras y bañarse. Igual manera, la persona que quemó tiene que lavar su ropa y luego se bañará. Y luego otro hombre reunirá las cenizas de la ternera y las colocará en algún lugar purificado fuera del campamento, donde serán conservadas por el pueblo de Israel para preparar el agua de las ceremonias de purificación por remisión de su pecado. Entonces, después que esta persona llevara esas cenizas, también luego tenía que lavarse, tenía que bañarse, lavar sus vestiduras y cambiarse para que no quede impura, ¿verdad? Y cualquiera que tocaba el agua también podía quedar impura hasta la noche, por lo tanto tenía que lavarse, bañarse para purificarse. Entonces vemos lo importante que era esa limpieza. Y muchas leyes que Jehová había dado era justamente para protegerlos a ellos también de muchas enfermedades que había, ¿verdad? Pero ellos seguían siempre los pasos que Jehová les daba, por lo tanto, ellos tenían que extremar todavía la purificación porque sabemos que el tabernáculo estaba ahí. Entonces, ¿para qué Jehová había hecho esto? ¿Para qué tenían que matar a esta vaca alazana, quemarla, llevar las cenizas a otro sitio, guardarlas? ¿Para qué era todo eso? Pues esto era
para que en caso que cualquier persona toque un cadáver y quedara impura, porque sabemos que no podían tocar cadáveres, ya sea por accidente, por casualidad o porque alguien tuvieron que llevar a alguien que había muerto quizás en batalla y llevar a otro sitio, quedara impura, tenía que purificarse. Entonces esto servía para purificar a esas personas que tocaban un cadáver. Entonces, cualquiera que toque un cadáver permanecerá impuro por 7 días. Al tercer día se purificará con agua que habrá pasado por las cenizas de la ternera alazana, y el séptimo día quedará limpio. Entonces, el tercer día tenía que ser rociado por esta agua y así se iba a purificar. Pero como sabemos eran 7 días, por lo tanto, el tercer día se purificaba con esta agua y luego el séptimo día también se purificaba con esta agua. Era rociado por esta agua purificadora para limpiarse de su impureza. Entonces, cuando alguien tocaba un cadáver, ¿verdad? Tenía que ser purificado el tercer día y el séptimo día, ya que quedaba impuro por 7 días. Ahora, ¿qué pasaba si cualquiera que haya tocado un cadáver y no se purifique de la manera especificada, habrá profanado la santidad del tabernáculo? Porque el tabernáculo es santo. Por lo tanto, ellos tenían que permanecer puros para poder estar alrededor de él. Entonces, si no desea hacerlo, si desobedece las normas de Jehová, será excomulgado de Israel, será retirado, sacado literalmente del pueblo de Israel y obviamente de estar cerca de Jehová. Claro, él es retirado, ¿verdad? Literalmente, pero si al pasar el tiempo esa persona se arrepiente de corazón y desea volver a los brazos de Jehová y hacer su voluntad, entonces sabemos que nuestro Padre en su infinito amor siempre está dispuesto a perdonar y aceptar. Pero si esa persona simplemente no quiere obedecer, no quiere escuchar, le da la espalda a Jehová y se va porque quiere vivir su vida loca y hacer las cosas como mejor le parezca, pues es su propia decisión. Porque como sabemos, nuestro Padre nos da el libre albedrío, pero también sabemos que si hacemos eso, nos alejamos de la protección de Jehová y tenemos que asumir las propias consecuencias de nuestros actos, como en el caso de las personas que no deseaban hacer eso, que tocaban a un muerto y no deseaban purificarse, pues era expulsado. Era la propia decisión. Si accidentalmente tocamos a un muerto, tocamos el hueso de un muerto, pues obviamente sabíamos lo que teníamos que hacer. Teníamos que ser purificados el tercer día y el séptimo día para poder así limpiarnos de nuestra impureza y poder permanecer cerca al tabernáculo, que significa cerca de la protección de Jehová. Entonces también dice, si alguien en el campo toca el cadáver de uno que ha sido muerto en la batalla o que ha muerto en alguna otra manera, o si toca el hueso de alguna tumba, quedará impuro, como sabemos, por 7 días. Entonces, para purificarlo, como sabemos, se tomarán cenizas de la ternera alazana quemada para expiación por el pecado, para limpiarnos del pecado, y se pondrán en un recipiente y se llenará con aguas de manantial. Y con eso será rociado y limpiado la persona que tocó el cadáver. Entonces, como vemos, nuestro Padre siempre está pensando en la forma de cuidarnos, de protegernos, ¿verdad? En todo lo que Él nos dice, en todo lo que Él nos enseña, siempre nos habla, nos trata de proteger y cuidar. Y como les decía en la lectura, esto sucede hasta el día de hoy. Nuestro Padre amado en su infinito amor, como sabemos, mandó a su Hijo Jesús para darnos una oportunidad de vida, para vivir eternamente. Entonces vemos que siempre está pensando en nosotros. ¿Qué nos toca hacer? Obedecer su voluntad y hacer las cosas como Él nos enseña. Y para poder saber y conocer cuál es su voluntad, es importante seguir leyendo y aprendiendo de la Biblia. Recordemos lo importante que es saber y conocer su palabra, para que así nadie nos engañe, nadie nos mienta.
porque nosotros conocemos cuál es la verdad y Él nos ha dado a nuestro alcance su palabra, ¿verdad? Y obviamente no usando nuestro propio entendimiento, sino basados en el Espíritu Santo, porque solo a través de Él podremos entender la palabra en la manera que a nuestro Padre le agrada. Pero bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Espero que la hayan disfrutado. Si hay algo que les gustaría saber, algo que no lo comenté y quisieran saber, por favor, no duden en hacer sus preguntas. Que Dios los bendiga. Adiós.